Antes de resumir la película, hay que comprender que se trata de una cinta de terror Lovecraftiana. ¿Qué quiere decir esto? Que se apega al estilo del autor H.P. Lovecraft. Y esto puede significar que estamos en presencia de un enemigo cósmico o interdimensional, o que el protagonista no tiene muchas oportunidades de ganar o vencer este mal. Y a un nivel gráfico, ya que si bien Lovecraft es escritor, supongo que se entiende la idea, son asquerosas y con muchos tentáculos viscosos y jugosos. O también pueden tratar temas sobre sectas o misterios milenarios. Y si bien estos elementos pueden parecer muy comunes o recurrentes en películas o novelas hoy en día, no siempre fue así. Y cuando Lovecraft publicó sus cuentos de terror, fueron elementos muy innovadores. Así que, como se darán cuenta, tenemos mucho que agradecerle a este escritor. Teniendo eso claro, tal vez la película tenga algo más de sentido. La película comienza con un hombre escapando de otros dos. Al primero lo llamaremos el drogadicto, a los otros dos los llamaremos como padre e hijo. Como sea, esta mujer no tiene tanta suerte y muere quemada por ellos. Toda la escena es presenciada por una persona encapuchada de blanco con un triángulo negro en la cabeza, a quienes llamaremos la secta. Saltamos para ver al comisario Daniel Carter, quien está sacando la vuelta de su patrulla hasta que se topa con el drogadicto y hace lo que haría cualquier persona, llevarlo al hospital. En ese lugar interactúa con varios personajes que vale la pena detallar porque tendrán alguna relevancia más adelante. Primero tenemos al abuelo con su nieta embarazada, que no sabemos quién es el padre, detalle importante, la enfermera en práctica o interna, el único enfermo de todo el hospital, el doctor y la enfermera que también es la ex mujer del comisario, y que se separaron por la pérdida de una hija. Y otra enfermera más vieja. El comisario llega con el drogadicto semi-inconsciente y lo internan. En una conversación nos enteramos que el doctor también había perdido una hija, ya que le da consejos al comisario. Y sin más, comienza la acción y locura lovecraftiana. La enfermera más vieja enloquece, aún no sabemos por qué, y asesina al único paciente enterrándole algo en el ojo. Luego se corta la piel de la cara y ataca al comisario, quien se ve en la obligación de dispararle. El disparo conmociona a todo el hospital. El más afectado fue el mismo comisario, quien se desmaya en el baño y tiene una extraña visión de otro planeta u otra dimensión, y la de un corazón latiendo. Llega otro policía, que había ido para ver al drogadicto, y le pregunta al comisario qué había pasado con el único paciente. Cuando intentan comunicarse con otros policías se dan cuenta que las comunicaciones están cortadas. Pero eso no es lo más preocupante, ya que el hospital está rodeado por miembros de la secta, y uno de los miembros ataca al comisario. Al mismo tiempo se cortan todas las luces y suena una sirena apocalíptica. Pero eso no es lo más preocupante, ya que de la enfermera muerta comienzan a hacer un, llamémoslo alien. Al final nos daremos cuenta que no es eso precisamente, pero bueno, el nombre le calza. Y más visiones. El alien trata de comerse al drogadicto, pero el comisario lo salva. La cosa se sigue complicando cuando llegan padre e hijo tratando de matar al drogadicto, como para terminar lo que habían empezado. Y en medio de la confusión, el drogadicto toma de rehén a la embarazada y de un corte, ¡zas!, mata al doctor. La escena es interrumpida por el mismo alien que se come al policía, pero padre e hijo lo matan. Un detalle a tener en cuenta es que en un inicio da la sensación de que ellos dos saben lo que está pasando, ya que dice que no confían en nadie por lo que les pasó anteriormente. Pero de los diálogos entre ellos se desprende que en verdad no tienen ni idea qué son estos aliens ni de dónde vienen. Y luego va a quedar claro que lo que les sucedió anteriormente está más relacionado con la secta que con estos monstruos. Al comisario no se le ocurre nada mejor que ir a buscar la escopeta a la patrulla. Lo extraño es que ahora el auto está más lejos que antes, recuerden eso, y son atacados por miembros de la secta pero logran volver al hospital. Mientras tanto, la enfermera fue a buscar medicamentos sola, la mejor idea en una situación como esa, y vemos que aparece el doctor, sí, el mismo que había muerto. Cuando el comisario va a buscar a la enfermera, suena el teléfono de una oficina y le habla el doctor desde la morgue. Aquí le dice que sabe que tuvo ciertas alucinaciones cuando se había desmayado y que podía enseñarle más cosas. También descubren una caja con fotos, escritos y dibujos paganos, haciendo referencia a la secta. Aquí entendemos que el Doc es parte de dicha secta, pero al final se insinúa que incluso era el líder. El comisario, el padre y el hijo se arman para ir a buscar a la enfermera, mientras que la interna se queda con el abuelo y la embarazada, quien va a dar a luz en cualquier momento. Antes interrogan al drogadicto que mantienen esposado. Este les cuenta que una mujer lo recogió del camino ofreciéndole drogas, pero lo llevó engañado a la secta donde sacrificaban personas y los obligaban a tener sexo. Esto último es importante, ya que recuerden que no se sabe quién es el padre del bebé que espera a la joven. Cuando bajan a la morgue, la realidad se distorsiona, ya que llegan a un lugar que nadie reconoce, como si se hubiesen trasladado a otra dimensión.
En esta dimensión, por así llamarla, se encuentra la enfermera, y esta es intervenida por el doctor, quien se sacó la piel del rostro tal como hizo la enfermera más vieja. En este diálogo le explica que perder a su hija lo destruyó, pero también lo motivó a buscar la salvación. Y si bien no se dice explícitamente, se subentiende que la salvación es trascender a la muerte, para lo cual sus cuerpos debían adaptarse, lo que explica por qué se transforman en esas cosas muy raras que nosotros llamamos alien. También le cuenta que él provocó el incendio del hospital para controlar a algunas personas con las que experimentaba. El grupito encuentra una habitación con un extraño símbolo pagano. Aquí el padre aclara que la casa que vimos en el inicio no era suya, sino que ellos llegaron ahí buscando a los miembros de la secta. ¿Por qué? Eso lo revelan más adelante mediante una visión, pero en resumidas cuentas, la secta asesinó a su esposa y a su hijo o hija menor. Su hijo mayor fue el único que sobrevivió, o por lo menos eso fue lo que entendía de su historia, ya que igual es media críptica. También revela que en dichas casas vieron a personas abiertas como si las estuviesen operando, confirmando que los sacrificios y las relaciones sexuales de la secta eran parte de un extraño experimento que buscaba trascender a la muerte, que en definitiva era el objetivo del doctor. El grupito llega a un cuarto lleno de cadáveres, que como ya sabemos, son los experimentos fallidos del doctor. Al mismo tiempo, la embarazada va a parir, pero justo mata a su propio abuelo y los miembros de la secta entran a auxiliarla, confirmando que su embarazo fue parte de los ritos satánicos raros. Y tan, el padre del bebé es el doctor. El comisario por fin encuentra a la enfermera, o al menos sus restos, en una de las escenas más creepy y espeluznantes, ya que el Doc la usó como incubadora de otro de esos aliens raros. Y en un acto de piedad, el comisario termina por matarla. Sin mayores explicaciones, el comisario llega a una habitación con muchos cadáveres, aunque recuerden que en este punto él está en otra dimensión. El Doc le resume lo que ya les he venido diciendo. El propósito de sus experimentos de magia negra era traer de vuelta a su hija, y usaba a la joven embarazada como incubadora. En este punto, el Doc ya sufrió la metamorfosis completa, lo que era necesario para ser inmortal. La joven embarazada recibe una visión que la espanta, pero ya es demasiado tarde y de ella nace otro alien, que vendría siendo una especie de reencarnación de la hija del Doc. Afortunadamente llega el padre y el hijo y le disparan. Del enfrentamiento solo logrará sobrevivir el hijo, mientras que el comisario se sacrifica empujando al doctor por un portal que parecía llevarlos a otra dimensión, o a otro planeta. Finalmente el hijo escapa a la realidad, o a nuestra dimensión, cuando ya es de día y no hay ni rastro de la secta, como si nada hubiese pasado. De hecho, la patrulla del comisario volvió a estar donde éste la estacionó. La primera vez que la vi me costó encontrarle un significado, y si bien me gustó la estética y la esencia lovecraftiana, también creí que eran muchas ideas aglutinadas sin mucha coherencia. La segunda vez comprendí que sí tenía una historia más o menos hilada, solo que arrojan tantas pistas e indicios de golpe que cuesta asimilarlas de una, sobre todo si uno no la ve del todo concentrado. En resumen, tras la muerte de su hija, el doctor se unió a una secta, o la fundó, eso no queda claro, que busca trascender la vida eterna a través de rituales que combinan la magia negra y procedimientos científicos, o pseudocientíficos. Para eso llevan engañados a incautos como el drogadicto o secuestran a otros como la esposa del padre, para experimentar con ellos. Cuando al inicio de la película se oye una sirena, de alguna forma literal o simbólica, daba a entender que se iniciaba un ritual que, según entendí yo, los trasladó a otra dimensión. Por eso cuando van a buscar el auto este estaba más lejos, y desde ese entonces parece que el espacio físico comienza a funcionar de una manera distinta, hasta llegar a otros lugares u otras dimensiones. Y todos los aliens que vemos en la película son sujetos con los que el Doc experimentó, y deduzco yo que no todos fueron voluntarios, pues el mismo doctor dice que ellos intentaban morir, pero él no los dejaba, lo que explica por qué pillaron a uno golpeándose la cabeza contra un tubo, para ver si moría. Y hasta cierto punto el doctor cumplió su objetivo, ya que nació su horrenda hija, pues como ya se dejó claro, era menester abandonar el cuerpo humano para superar la muerte. Aunque después la hija reencarnada del Doc es atacada por el padre y el hijo, y por lo menos dan a entender que finalmente murió. Y con toda esta explicación solo nos queda una duda: ¿qué pasó al final? ¿Dónde está el comisario y la enfermera? ¿El doctor sigue con vida? Y mi teoría es la siguiente. En un momento el Doc dice que su hija daba vueltas en otra dimensión, lo que podemos entender como que el alma o la esencia, para no ponernos tan espirituales, se iba a otra dimensión que podemos entender como el cielo, el infierno, el purgatorio, o simplemente otra dimensión. Y que para traer dicha esencia a esta dimensión o a un plano terrenal se debía abrir dicho portal con forma triangular.
Por eso vemos que cuando el Doc se acerca a dicho portal se empieza a deshacer, ya que la otra dimensión era más etérea, donde solo vivían espíritus o almas o esencia. Por lo que la escena final representaría que el comisario y la enfermera murieron, y lo que vemos en pantalla son sus almas en dicha dimensión más etérea, y por consiguiente el alma del Doc debería estar por ahí también. Tal vez algunos van a quedar conforme con mi teoría y otros no, y básicamente esa es la esencia de las películas Lovecraftianas, que son películas o novelas o relatos o cuentos donde no todo está dicho, o al menos no todo de forma literal, sino que te cuentan ciertos pasajes específicos de cuestiones muy específicas y el resto de la historia, el plano general lo tiene que deducir uno. Por ende, en las historias Lovecraftianas siempre va a quedar una gota de misterio, nunca va a estar todo dicho. Y como partí diciéndoles en este video, Lovecraft marcó un antes y un después. De hecho, los más grandes referentes del terror de la época moderna, o más o menos moderna, tienen tintes Lovecraftianos, como el escritor Stephen King o el director de cine John Carpenter. Y a decir verdad prefiero más esta fórmula Lovecraftiana, porque me he dado cuenta que en las películas más actuales de terror siempre se busca justificar el terror y terminan matando la magia, ya que muchas veces para justificar la existencia de un ente demoníaco o maligno tienen que inventarle una historia de respaldo o un background sumamente complejo, que llega a ser irrisorio. De repente es mucho mejor no decir nada y dejárselo a la imaginación. Y bueno amigos, eso ha sido todo por esta semana. Si quieren pueden dejarme en los comentarios sus propias teorías. Y si conocen otras películas de este mismo estilo, también me las pueden decir. Así las veo, las resumo y se las comento. Y recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, principalmente Instagram y TikTok, donde subo de todo un poco. Y también recuerden que hace tiempo ya publiqué mi primera novela, Acrasia, la cual pueden comprar en amazon.com. Y ahora sí que sí, eso ha sido todo por esta semana, ya nos veremos por ahí.